Hola hermanos y amigos, bienvenidos al estudio del día de hoy. El tema a tratar es orar a Dios hasta recibir. Y viene muy importante y pertinente este tema, puesto que hoy en día la humanidad ha perdido ese interés de alcanzar las cosas en su tiempo o de pronto a un tiempo largo. Y que para adquirir eso que estamos deseando, que estamos buscando, se requiere persistir, insistir, no claudicar. En verdad, pues, tenemos que pensar que somos una sociedad que quiere las cosas en la inmediatez. Todo lo queremos ya, todo queremos que se logre rápidamente. Y muchas veces no se pueden lograr alcanzar las metas, los propósitos y la construcción de grandes cosas, sino que tenemos que ir paso a paso, con un tiempo. Y muchas veces ese tiempo alargarlo para lograr lo que deseamos. En la Biblia, el Señor Jesús nos muestra la manera de orar hasta lograr lo que deseamos. Persistir en la oración es muy importante cuando no logramos que el Señor nos responda cuando queremos en el tiempo nuestro. Recordemos que el tiempo del Señor es diferente al tiempo nuestro. Y por eso debemos persistir hasta lograr lo que queremos de parte del Señor. Veamos entonces el texto. Capítulo número 18 de Lucas, versículos 7 y 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Tres preguntas en estos dos versículos. Y ellas tienen que ver con la insistencia, la perseverancia. Orar hasta que el Señor responda. Y es interesante ver el contexto de estas palabras, de estas preguntas que hace al Señor Jesús. Viene de una parábola contada por él de la viuda y el juez, donde el juez, un hombre duro, un hombre con manipulación de la justicia, y un hombre severo, un hombre tardo en hacer justicia, un hombre que no considera a quien le busca pidiendo que haga juicio sobre su caso. Este hombre se tarda en responderle a la viuda que planea y construye una estrategia que consiste en lograr que este juez le haga justicia, cueste lo que cueste. Y ella, aquí está la clave, le va a insistir llegando a su oficina, llegando a donde ejerce este hombre, hasta lograr que éste le haga justicia. Es interesante, pues, ver cómo la mujer, esta viuda, logra que el juez le haga justicia. Cuando persistimos, y eso para todo, no es solamente en la búsqueda de lo que le pedimos al Señor, sino en todo, cuando persistimos en lo que queremos, es muy probable que lo logremos. Me refiero pues a los casos de aquí, de la tierra, los planteamientos, los negocios, los estudios,
aún el amor muchas veces. Y es interesante pues el Señor Jesucristo tomar esta parábola para enseñarnos que nosotros debemos tomar la idea de la viuda, la estrategia de la viuda, que logró lo que quería porque persistió, porque buscó las maneras de agotarle la paciencia a este juez, como dice el texto, hasta lograr que él le prestara atención, que él la escuchara y que él buscara las maneras de que ella pudiera resolver el problema que tenía, que no lo cuenta las Sagradas Escrituras, pero ella tenía un problema que debía resolverse y por eso acudía a la justicia, a este hombre, para lograr que a ella se le atendiera y que por ley tuviera la paz o lograra lo que quería conseguir. Entonces el Señor Jesús esboza esta parábola, esta historia, para darnos a entender eso. Entonces la viuda le insiste al juez. Vayamos a ilustrar un poquito, bueno, con un poco de imaginación, ¿no? Quizá esta viuda llegaba por la mañana bien temprano y cuando el juez llegaba a su oficina, ya ella estaba allí. Y lo abordaba diciéndole: señor juez, hágame justicia, tengo este problema, acudo a usted porque es la autoridad. Y el juez la veía desde que entraba a su oficina hasta que salía. La mujer permanecía allí y el juez era consciente de su permanencia y de su presencia allí cerca del lugar donde él ejercía la justicia. Y no solamente fue ese día, sino otro y otro y otro y otro día. De tal manera que esta mujer creó en el juez un fastidio, una molestia, y el juez hasta allá le reconocía. Probablemente el juez averiguó quién era esta mujer, qué pasaba en la vida de esta mujer. Ya conocía su rostro, conocía su figura, conocía su estatura, porque le veía allí todos los días buscando que él le prestara atención, le escuchara y le atendiera. Así que el juez, y ese es el contexto, se sintió molesto, se sintió acosado, se sintió apenado también por esta mujer que persistía en lograr que él le escuchara, que él le atendiera y que él le hiciera justicia. Hay una frase en la palabra de Dios que dice: la necesidad de orar siempre y no desmayar. Eso es lo que dice la Escritura. Hay una gran necesidad de orar y no desmayar, porque la persona que desmaya es aquella que dice: no logré nada, no me respondió, quizá no me escuchó el Señor y no vale la pena seguir orando. No desmayar significa deseo que alcance lo que pido, aunque tenga que orar siempre, aunque tenga que buscar al Señor día y noche, como dice la Escritura. Quien entiende eso, no desmaya, no deja de orar, no deja de persistir en lograr lo que desea alcanzar de parte del Señor. Entonces la enseñanza del Señor Jesús es esa, que
aprendamos del caso de la viuda cómo debemos nosotros orarle a Dios. Ahora, aquí podemos preguntarnos, ¿por qué se tarda Dios? ¿Por qué Dios no nos responde de inmediato o a corto plazo? Bueno, personalmente yo no les puedo dar una explicación de esto, no tengo una respuesta. Entiendo, a través de este pasaje, que el Señor quiere que insistamos, que el Señor quiere que tengamos un objetivo en cuanto a la petición, y el objetivo es el logro de lo que le pedimos al Señor. Pedimos para recibir, y si no recibimos, tenemos que seguir persistiendo. Y eso es lo que la viuda hace. Entendemos, y la Biblia nos lo dice, que aquel juez injusto es diferente al Dios justo. ¿Y por qué aquel juez no le atendió inmediatamente? Porque era indolente y porque era un dictador. No así Dios. Dios es lo contrario de este juez. Es un Dios justo, es un Dios misericordioso, amoroso, es un Dios que permite que las personas le hablen, le pidan, le supliquen para Él responder. Entonces, planteémonos unas preguntas. ¿Por qué en algunas peticiones se demora Dios en responderlas y darnos lo que pedimos? Y otra pregunta, ¿por qué no nos da lo que pedimos aunque se lo pidamos mucho tiempo? Bueno, no entendemos. Quizá Dios en su sabiduría nos da la oportunidad de seguir insistiéndole para ver nuestra fe. Que nuestra fe permanezca por siempre y que nos ayude a que Dios siempre nos va a escuchar si nosotros tenemos fe. Habíamos hablado en otro mensaje que es muy importante la fe, y la fe es la espera de lo que se desea y es la convicción de que lo que pedimos se logre, en este caso de la oración. Nosotros tenemos varios ejemplos de la oración persistente, la oración que busca alcanzar lo necesario, lo anhelado, y esto nos lleva pues a buscar a aquel Dios grande y misericordioso que está atento a cada uno de nosotros. Veamos algunos ejemplos, y ya lo hemos tratado en otros sermones. Ana, la mamá de Samuel, y eso lo podemos ver en los libros de Samuel y de Reyes inclusive, todos los años iba al templo a orar pidiéndole un hijo al Señor. Y un día fue escuchada por el sacerdote Elí, y él le ayudó a que esa oración fuera reforzada para que el Señor le atendiera. En su corazón, ¿qué había en Ana? El deseo de tener su hijo. ¿Y cuál fue su estrategia hablándolo así? Que todos los años ella iba a la casa de Dios a pedirle que le diera un hijo. Es un ejemplo interesante. Es un ejemplo que nos ayuda a comprender que si pedimos insistentemente, con perseverancia, Dios va a escucharnos. Esa palabra del Señor Jesús, volviendo al versículo número 7, es muy importante. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Es decir, aquí Dios va a responder a aquellos que claman día y noche, a sus escogidos, a los que le buscan de corazón,
a los que quieren lograr un milagro en sus vidas, aquellos que desean alcanzar lo que solo Dios les puede dar. Y entonces dice el versículo 8, dice que el Señor hará justicia a todos sus hijos. Y la última frase del versículo número 8 es: ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que nos lleva a considerar que quien pide insistentemente es porque tiene fe. Y lo que estamos viendo en el día de hoy es la inmediatez de la vida, el ya. Queremos que Dios nos responda ya. Y si no nos responde ya, ¿qué hacemos? ¿Qué pensamos? ¿Acaso no entra en nosotros la duda? ¿Acaso no entra en nosotros la incredulidad acerca de el Dios que nos oye y el Dios que nos responde? ¿Acaso con estas palabras no nos está diciendo el Señor Jesús: oren, oren, oren hasta recibir? ¿Acaso la parábola de la viuda nos enseña la perseverancia en la oración? Eso es lo que el Señor Jesús les va a decir a sus discípulos, a sus seguidores, a sus escogidos. Oren hasta alcanzar lo que desean. Y esto es sumamente importante. ¿Que se tarda el Señor? Bueno, el que entiende este pasaje bíblico, el que sabe que hay que persistir en la oración hasta lograrlo, no lo va a detener. La tardanza de Dios quizá debe ser un desafío para quien ora. Y el desafío es: seguiré orando hasta alcanzar lo que deseo. Hay que decir también que quien persevera en la oración es porque tiene la confianza y la esperanza de que un día Dios va a responder. Y esa esperanza no se diluye con el tiempo. Esa esperanza no se pierde sin las respuestas, sino que al contrario le desafía a seguir pidiendo y buscando que Dios responda. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, a manera de conclusión, y al estudiar este texto, vamos a aprender que muchas cosas no van a ser respondidas ni atendidas por el Señor, pero las respuestas de Dios no van a ser inmediatas. Y requiere que la persona que pide tenga un objetivo: oraré hasta recibir. Y nada ni nadie podrá cambiar la mentalidad de este creyente, su oración que le llevará a lograr lo que está pidiendo. Segundo, que esta persona que ya entiende la palabra de Dios así, no va a desfallecer, no se va a desanimar, no va a parar su oración, no se va a dar por vencido, no se va a dar por vencida, porque entiende claramente que el Señor Jesucristo le está enseñando que hay que persistir. Y es interesante cuando plantea el Señor Jesús que claman a Él día y noche. Y creo que esa sería la gran estrategia de alguien que desea algo del Señor y que no lo logra en la inmediatez. Orar día y noche. Tercero, que el logro de aquello que se pidió por mucho tiempo, un ejemplo, va a crear una satisfacción. Y mientras se ora, se ha tenido la expectativa de que un día Dios iba a responder. Y esa alegría, esa satisfacción, será el premio de aquel o de aquella que ha insistido en la oración. Jesucristo es claro diciéndonos: hay que orar, no desmayar, no dejar de orar, porque Dios va a responder. Y eso es lo interesante, aprenderlo. En este día, si no lo sabíamos, hay cosas que Dios no va a responder de inmediato, hay otras que sí. Pero si tenemos el objetivo de recibir, si tenemos la esperanza y la confianza,
Entonces continuaremos orando. Aplicación. Hoy es el día de seguir buscando al Señor en esas peticiones que tú tienes, en esos deseos que quieres alcanzar. Pídele al Señor. Día y noche, pues puedes hacerlo. Y ponte la meta. Hasta no recibir, no dejo de orar. Es importante eso. Recuerdo el pasaje de Jacob peleando con el ángel. No te suelto hasta que no me bendigas. Déjame, decía el ángel. Y Jacob le decía al ángel, no te suelto hasta que no me bendigas, y se aferraba a él. Es un ejemplo que tomo para decir, aférrate a la oración. Agárrate de la fe y la confianza en Dios para lograr lo que tú quieres. No suelte la oración hasta no recibir lo pedido, y verás cómo Dios va a responderte. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.